21:34, Mariana. Señor. Noto como que sos escéptica con respecto a las medidas, Sí. las de hoy sobre todo. Sí, no, me parece que están correctas, pero no le doy el crédito al presidente de la República, Mario Abdo. Me parece que tiene un equipo en el área del Ministerio de Salud que es muy interesante en cuanto a lo que son decisiones acertadas atendiendo nuestra situación. Entonces, en serio, ¿vos te acordás cuando vino Juan Carlos Portillo a hablar con nosotros? Sí, me acuerdo. Él había indicado dos cosas que hasta hoy son bien patentes. Por un lado, nuestro sistema de salud no está preparado, nuestro sistema público de salud no está preparado. Y por el otro lado tenemos un montón de gente que padeció dengue, decía, ¿te acordás? Sí. Bueno, y a eso tenemos que sumarle que, por ejemplo, en nuestro país la segunda razón de morbidad o de fallecimiento son, por ejemplo, los problemas cardíacos, ¿sí? Entonces, gente con problemas cardíacos, gente de la tercera edad, gente con dengue, gente con un montón de padecimientos de base que pueden terminar seriamente afectados si tienen coronavirus. Entonces, a mí me parece 100% acertado que se tomen medidas drásticas como esta. Pero por el otro lado, me parece también muy importante que tengamos en cuenta que quienes soportan y apoyan estas decisiones no están considerando que tenemos un país también con una alta tasa de pobreza y pobreza extrema y de gente que tiene que salir a trabajar todos los días, que cuando vos le pedís que se quede en su casa, no come. ¿Entendés? Bueno. Entonces, ahí me parece también acertado que hoy se hayan tomado una serie de medidas económicas, pero hay que ver cuál es el alcance de estas medidas económicas. Porque hay gente que realmente, estos kits de alimentos, por ejemplo, ¿cómo se van a distribuir? Hay gente que realmente necesita, en serio te digo, Enrique, o sea, hay gente que trabajaba el día a día, que hoy no le puede pagar a la limpiadora de su casa, entonces la limpiadora de su casa se queda sin trabajo, la persona se queda sin ingresos. O sea, estamos en una situación que es importante, es urgente que se tomen estas medidas sanitarias por respeto a todas las personas del país, porque si bien muchos no estamos en una situación de riesgo frente a la enfermedad y la vamos a superar, hay mucha gente que realmente tiene la vida en riesgo si llega a adquirir el coronavirus. Pero por el otro lado, seamos conscientes también de que somos un país de tercer mundo con serios problemas en el sistema de salud y también serios problemas en la situación económica cotidiana que vive nuestra gente. Yo creo que las medidas, sinceramente te digo, cuando uno acepta la lógica articuladora, que es lo que hablábamos la vez pasada con Juan Carlos, las medidas son correctas. Personalmente te diría que yo anoté acá una cosa que quería decir porque quiero plantear eso. Hay una cantidad de fallas que están habiendo en la estructuración de las medidas, pero nosotros tenemos un antecedente histórico que yo quiero mencionar en concreto. Solo quiero decirte que las medidas económicas que hoy se anunciaron van dirigidas a paliar eso que vos estás señalando. Tienes toda la razón. Hay que ver hasta qué punto, por eso digo, hay que ver hasta qué punto palian realmente la situación. O sea, ¿cuándo las van a implementar y cómo las van a implementar? Que no termine siendo otra vez una distribución política de los alimentos, por ejemplo. Que no se reparta, y cuando se van a repartir, ¿cómo se van a repartir para que las personas no se aglomeren como lo que pasó con el alcohol el sábado, que Petropar al final no pudo distribuir porque la gente se agolpó a buscar? Claro, porque acá, entre paréntesis, porque quiero hablarte después del tema del alcohol. Yo quería decir nomás una cosa, estimado amigo, como antecedente histórico. Nosotros estábamos sabiendo que íbamos a la guerra del Chaco. Era inminente el tema y nosotros habíamos generado algunos tipos de preparativos y compañía, ¿verdad? Y después de un incidente en la laguna de Pitiantuta, se decretó la movilización general del año 1928, la primera movilización general del Paraguay después de la guerra contra la Triple Alianza. Y la movilización general de 1928, estimado mío, fue un desastre. Pero le permitió al presidente de la República ver las cosas que había que corregir. Y se corrigieron. Y en consecuencia la movilización del 32 ya fue una maquinita. Y los aplastamos a los bolivianos. Los aplastamos. 100% aplastados. Sí, lástima que la diplomacia no
tuvo el mismo Perdimos efecto. gran parte del saco otra vez. No, pero ese es otro tema. El gas perdimos. Ese es Bueno, otro tema. También tardó 3 años y Ese es otro tema. Fue un beneficio A lo que que- yo quiero llegar a lo siguiente. Vos a lo estás que- hablando de estrategia de guerra. No, más yo que estoy de hablando, diplomacia. de que nosotros en Paraguay tenemos un Estado que es, y lo tuvimos siempre, muy incompetente, porque está lleno de prebendarios, ¿verdad? Así es. Ahora, en situaciones concretas, por ejemplo, el enfrentamiento con Bolivia, o esto, probablemente la presión social genera sobre el funcionamiento del Estado un control capaz de generar correcciones. Por eso yo creo que en esta semana, porque mañana se cumple la primera semana Así es. del decreto 3442, tenemos una cantidad de cosas que empezaron todas desajustadas, ¿verdad? Pero creo que ahora, por ejemplo, hoy, digamos, 21:41 del 16 de marzo, ya está clarísimo para todos que hay actividades que tienen que estar cerradas, que hay comunicaciones que tienen que estar restringidas. O sea, digamos como que se va asentando la maquinaria. Y yo mencioné la movilización del 28 porque la medida de hoy en particular es una medida que no tengo duda que va a tener, Arturo, ¿cómo se dice? Perforaciones. Yo no tengo duda de eso. O sea que sí vamos a recibir y llevar contrabando. Por los puertos clandestinos. Eso va a ocurrir. Eso nunca estuvo en discusión. Mariana, no, eso nunca estuvo en discusión. No, lo que te digo es, en general, yo creo que en los próximos días la cosa va a ir tomando cuerpo verdaderamente, por ese antecedente que te estoy mencionando. Puedo estar totalmente equivocado. Y puede ocurrir que este gobierno sea tan entregado a los corruptos que, bueno, pero creo que la presión social es muy importante. Creo que muchas de las medidas que se están tomando ya surgen de que el país le está diciendo al gobierno, vamos a cumplir, pero ustedes van a cumplir primero. Me parece. Es que es responsabilidad del gobierno que la cuestión funcione. Y justamente, por ejemplo, medidas que en principio no se entendían. Se suspendieron las cirugías programadas y las consultas en los hospitales. Claro, se tienen que equipar los hospitales para poder recibir pacientes y que hayan camas disponibles, y para que hayan camas disponibles se tienen que suspender las cirugías. Así de simple es. Ahora hay cosas que sí realmente tienen que funcionar. Por ejemplo, se pide que se llame al 911 para consultar sobre situaciones de salud. Pero hay gente que a mí me contó particularmente que estuvo más de una mañana intentando llamar al 911 para informar de su situación de salud. Y en una mañana entera no le atendieron. O sea, se pasó casi todo el día llamando al 911 para contar que estaba con un problema de salud, por un lado. Por el otro lado, se toman disposiciones como estas, de que se cierran las fronteras, y está bien. Pero si vos vieras el desolador panorama que se vivió en Salto del Guairá, en Ciudad del Este, en la zona de Encarnación, todos los comercios cerrados. Por cada comercio cerrado hay un montón de trabajadores que no están, valga la redundancia, trabajando. Hay lugares donde se les dio vacaciones a esas personas. Entonces se les adelantó las vacaciones y estas personas ya no van a tener vacaciones posteriormente. Hay gente a la que se le mandó a su casa, el estibador se fue a su casa y ya no cobra, no trabaja. ¿Me permitís un segundito, Mariana? Sí, porque está no. nuestro compañero Eduardo Jiménez en línea. Eduardo, ¿cómo estás? Estamos contigo adelante. ¿Me escuchás vos? ¿Qué tal, Enrique? Sí, te escucho perfectamente. Saludos para los compañeros y los televidentes de ABC TV. Y bueno, nosotros continuando aquí con el recorrido, ya que arrancamos en conjunto con la Policía Nacional, podemos decir, por distintos puntos de Asunción, esto ya para ver si efectivamente la ciudadanía está cumpliendo con lo resuelto esta mañana en lo que respecta a la restricción de circulación ciudadana también a nivel país. Y efectivamente podemos decir que en un 90% se está acatando con lo resuelto esta mañana por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional también, que se está distribuyendo por distintos puntos de la capital para hacer cumplir justamente donde encuentra
sitio de aglomeración, ya con el megáfono hace la advertencia y en caso de no acatar, bueno, ya también adelantan que van a estar procediendo ya a la aprehensión de aquellas personas. Precisamente en los barrios cercanos a la costanera Asunción ingresaba un contingente policial y bueno, aquellas personas que se encontraban en sus veredas, en número, ya fueron también totalmente dispersadas, ya ingresaron cada uno a sus hogares. En estos momentos nos encontramos sobre la avenida Fernando de la Mora y de igual manera, así como la avenida Mariscal López, las calles Cerro Corá, Herrera, la avenida Yala, totalmente vacía. Podemos contar incluso las personas que están aguardando los ómnibus, pero ya en menor cantidad, contadas las personas. En la zona de la terminal, por ejemplo, sí, la policía ya procedió en darle una mano también a la ciudadanía, aquellos que no contaban ya con una línea ómnibus para retornar a sus hogares, y ya procedieron también a llevarlos en la patrullera a estas personas a fin de darle una mano y que puedan llegar también lo antes posible a sus hogares. Eduardo, en el video que vos estabas proporcionando a producción, estas personas que están subiendo a la patrullera, ¿qué? ¿Los llevan a su casa o los llevan detenidos? ¿Cómo lo del tema? Lo llevan a su casa. Justamente ellos, la policía se acercó, el comisario, en este caso Carlos López, se acercó a preguntarle cuál era el motivo por el cual se encontraban en sus hogares, y ya estas personas argumentaron que no contaban con colectivo, ya se quedan sin colectivo, entonces fueron subidos a la patrullera y van a ser derivados a sus hogares. Esa tarea también ya adelantó la Policía Nacional que estará realizando, y es justamente un ejemplo que estábamos viendo allí, frente mismo a la terminal, ya sobre la avenida Fernando La Mora, Enrique. Correcto. ¿Alguna pregunta para Eduardo? No, concretísimo, clarísimo. Entonces la Policía Nacional está cumpliendo con lo que se dispuso esta mañana, Eduardo. ¿Militares hay también en la calle o no? No, militares no, solamente Policía Nacional de momento. Es lo que también decía la Policía Nacional, que la prueba de fuego será efectivamente el fin de semana, que es justamente uno de los, entre el jueves, viernes y sábado, son los días con mayor aglomeración de gente. Se tuvo justamente ejemplo ya el último fin de semana, y es lo que adelantaban, que instan a la ciudadanía que sigan al pie de la letra con lo resuelto, o caso contrario van a tener que proceder, entiéndase, van a tener que apresarlo a aquellas personas que incumplan con esta medida. ¿Hay acompañamiento del Ministerio Público? No, solamente la Policía Nacional. Eso también lo que aclaraban. El primer organismo es la Policía Nacional. En caso de que ellos incumplan, van a ser remitidos a una comisaría, la comisaría más cercana, y allí se le estaría dando también ya conocimiento al Ministerio Público para que también tenga participación en la causa. Una última consulta tengo. ¿Restaurantes, bares, viste, abiertos o no se están habilitando esos negocios? Contados, te puedo decir que se ven los locales, pero bueno, aparentemente, y digo aparentemente porque se ven cierta cantidad de personas que serían los empleados, están trabajando con la modalidad de delivery en su mayoría, pero al menos en cuanto al microcentro de Asunción, podemos decir que son las farmacias los que sí están habilitados, obviamente, pero ellos también utilizan la modalidad delivery ya a estas horas. En lo que respecta ya fuera de la zona del microcentro de Asunción, podemos decir que prácticamente su totalidad son los locales que se encuentran cerrados en estos momentos. Entiéndase, los locales gastronómicos, las famosas pollerías, por ejemplo, que es un clásico en los alrededores de la terminal de ómnibus, y totalmente cerrados. Eduardo, muchísimas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo, sobre todo, excelente informe, como siempre, un abrazo. Estamos atentos. Dale, Eduardo Jiménez, nuestro compañero. ¿Te das cuenta por qué tiene que ir acompañado con medidas económicas, pero que en serio sean efectivas? ¿Te das cuenta? Ahí voy a lo que estábamos hablando hace un rato en el noticiero con Humberto Colmán, el viceministro de Hacienda. Y es que las medidas están expuestas. Lo que yo creo que falta, y el viceministro admitió, es eso. Yo tengo que ponerte a vos en un manualcito didáctico para que vos, que sos la dueña de la pollería, puedas aprovechar las medidas. Porque hoy día, digamos, sí, sabemos desde el mundo empresarial o desde el mundo de vista del análisis mediático, sí, mira, el crédito bajó, tener la Agencia Financiera de Desarrollo, tener toda esa historia del BNF, pero todavía no le dijimos a la gente
acá está el manual, así puede usar esto. Y eso hay que hacerlo urgente. Es ahora. Porque efectivamente hace una semana le pediste a la gente que deje de trabajar y hay gente que puede aguantar, pero la mayoría no. Entonces, y eso no es una cuestión solamente, estimados amigos, de pobres y ricos, de pobres y pobres, no. Hay grupos la gente que tiene que empresariales. pagar salarios. Claro, hay grupos empresariales que ¿El tema están... de las facturas de ANDE y ESAP cómo quedó? Se posponen los pagos. ANDE estaba aplazando 15 días el pago sin ¿cómo le dicen? Tengo acá, El señora, pago, sin mora. Tengo aquí una... 15 días. ESAP tengo entendido que hacía lo mismo. Tengo aquí el resumen del propio presidente de la República y lo puso en su cuenta de Facebook. Entonces quiero... Sí, porque es muy más importante eso que el pacto, ¿viste? No vaya a ser mala, Mariana. ¿Y para qué me traes si no querés que sea mala? Pero ¿Cómo que ya me vaya a si hacer ya saben mala cómo en se casa? pone para que Sé Mala mala, pero no tan mala. Bueno, entonces, Ahí está está. bien. ¿Qué informaba el presidente, El muy presidente seriamente en su cuenta de Facebook informa lo siguiente. El BCP implementa mecanismos para posibilitar refinanciación para todos los sectores económicos, agrícola, ganadero, construcción, servicios, pero también el sector de consumo, que es el que estamos hablando. Hasta fines de diciembre de 2020, sin que esto afecte su calificación bancaria. Segundo, el BCP extenderá los plazos para que las empresas financieras, o sea, bancos y financieras, cooperativas, etcétera, puedan vender bienes muebles o inmuebles. Sí, eso lo tenemos en una placa inclusive. Hicimos un resumencito de eso, sí. Bueno. Con Pedro, con el productor. Tercero, racionalización de gastos vía decreto en viático, bonificación de horas extras, que todito va a ser destinado a salud. Recursos del Tesoro. Recursos del Tesoro. 50 millones de dólares quieren juntar. Quieren, redestinar al Ministerio de Salud. La idea es comprar 50 camas nuevas de terapia intensiva más 40 pozos de agua para Así es, que se tienen que construir en unos 20 barrios en principio, después se van a extender por la falta de agua, que es el otro problema que tenemos. La reasignación de royalties de fondos de las binacionales para uso en un fondo universal de salud. Se prevé entre 40 y 50 millones de dólares de ese fondo. Claro, ahora, esto es lo que yo no estoy entendiendo, ¿de dónde va a salir? Se le va a sacar a las municipalidades. A las municipalidades. Se tiene que redestinar, sí, Fonacid. O sea, por eso es que tiene que intervenir el Congreso en esta cuestión. Así es. Se ofrecerán kits alimentarios a los afectados económicos directos, que son los más... Se van a reducir los aranceles para bienes relacionados al ámbito sanitario. Mascarillas, tapabocas, batas, hipoclorito de sodio, que es la bandina. La bandina, sí. Y, por supuesto, la reducción de la tasa de interés otra vez a 3.25%. Y la reducción del IVA al 5%. Por eso, yo creo que las medidas están bien encaminadas. Están bien encaminadas, por eso te digo, depende mucho de cómo se ejecuten. Yo no pongo en duda de que las medidas estén tomadas seriamente y que realmente exista una preocupación, y me parece fantástico por lo que te decía, somos un país del tercer mundo que no tenemos otro modo de enfrentar esto, pero cómo se llevan adelante estas medidas es lo que a mí de verdad me tiene intrigada de cuál va a ser la efectividad. Por lo que te decía, ¿cómo vas a distribuir los kits de alimentos? Eso debería hacerse. La CEN va a hacer eso, pero ¿cómo lo va a hacer? O sea, ¿a quién? ¿A quién? ¿Quién se acredita? ¿Dónde? ¿Cómo? Claro, ¿verdad? Esas cosas. Y esas son cosas que no pueden esperar mucho. Y no es llegar al barrio y distribuir como cuando hay una inundación. No. Porque no podés tener aglomeración. No. ¿Hay un mapa de infectados en donde se concentran actualmente todos los infectados? En nuestro país no existe un mapa puntual. Sabemos que la mayoría de los casos se concentran en Central y que hay también un caso confirmado en Cordillera, que tiene que ver con los casos de Central. Pero hasta ahí sabemos, porque más allá de eso no hay casos todavía, por lo menos que se hayan confirmado. Claro, hay sospechosos. Lo que nos explicaba hoy Juan Carlos Portillo, Arturo, es que se están haciendo los mapas de conglomerados. ¿Qué es un conglomerado para el Ministerio de Salud? Mariana tiene su familia y su familia ampliada, digamos, y su círculo de amigos. Eso es el conglomerado de Mariana. Ahora, Mariana viene, por decirte, a ABC y por X razón se contagia. Ella da positivo y a partir de ese momento
entra a ser observado todo el conglomerado Claro. de Mariana. Y eso se analiza todito y eventualmente se descarta o no. Por ejemplo, la información que daba hoy el ministro Mazzoleni explica un poquito esta situación. Porque a propósito tenemos un caso más hoy. Exacto. Son 9 ya. El caso noveno explica un poquito de esta mecánica que te estoy contando. Hemos realizado 27 análisis. De los 27 análisis, uno es positivo. Por tanto, quedan 26 descartados. ¿Quiénes son estas 27 personas? ¿Por qué estas personas son elegidas? Porque forman parte del conglomerado de alguna persona anterior. ¿Entendés? Y así se va mapeando. Lo Y- interesante de esto que vos estás diciendo, Enrique, es que hasta ahora todos los casos confirmados tienen relación con ese conglomerado del primer caso y del Sí, segundo señora. caso. Fuera de esos dos casos, digamos, de Originarios, sí, sí. originarios, no hay casos nuevos que se hayan confirmado. Sí, hay gente que analiza, y yo estoy entre esas personas, analizan estas personas, analizamos que se están dando confirmaciones de un caso a la vez, excepto la primera vez, el martes pasado, cuando se llamaba a este estado de emergencia. Entonces, es como que, ¿por qué un caso a la vez? Qué raro que un caso a la vez. Y a lo mejor hay gente que dice, bueno, a lo mejor no quieren que tengamos más miedo del que tenemos, entonces nos dan un caso a la vez. Pero en realidad, lo interesante de estos casos ya confirmados y objetivamente hablando es que todos tienen relación con el primero y el segundo Sí. caso. Y fuera de ese círculo no hay nuevos casos. ¿Y qué opinan de las iniciativas de los legisladores? Algunos plantean donar su sueldo, Populismo barato y que merece una investigación de la Fiscalía de dónde sale la plata que van a usar Sus mientras donan su salarios sueldo. son, dicen. No. Y bueno, tiene sus ahorros, No. anda, qué mal pensado. A mí no me van a Empresas. joder, a mí no me jode más nadie. A mí estas boludeces así populistas, vayan a joder a su abuela. Ustedes tenían que hacer, estimado señor Nano Galaverna y compañía, ustedes lo que tenían que hacer era votar controles reales en los gastos públicos y no venir a regalar ahora como si fueran emperadores romanos. Ay, voy a tirarte mi dádiva de misa. No, ¿ustedes qué se creen? Ustedes tienen que respetar el salario. ¿Vos tenés más plata que lo de tu salario, Nano? Quiero ver las cuentas. Pero ¿cómo no va a tener Sí, más será plata mi- si la es cerámica hijo de la Verna. de Quiero Calles? ver las cuentas. Quiero que Sepredat pida las cuentas y quiero que Tributación pida las cuentas. ¿Tenés más plata para regalar 40 millones? ¿De dónde sacás el resto de la plata? Quiero que pongan las cuentas. Ahí vamos a hablar. El ministro Julio Mazzoleni también pedía esta mañana que esas donaciones Tenemos no que ir a sean la de pausa. dinero, sino en insumos. Pero qué dinero ni insumo. Estos tipos no tienen nada que donar. Sin vergüenza. Corte, pausa.